In vinus veritas. Esto me quedó de la etapa de la iglesia, ¿ves? La iglesia ortodoxa. Pues en la iglesia ortodoxa vos tenías que ir el sábado a las vísperas, que te hacían la unción de los óleos, todo eso. Y después entrabas en ayuno, ibas el domingo, que cortaban el pan integral, ese que hacían, que lo mezclaban con el vino dulce. No te podés imaginar lo que es ingerir un trozo de pan después de 24 horas de ayuno, embebido en vino dulce. Es una sustancia alucinógena. Te provoca una expansión de conciencia muy interesante. El ayuno potencia la ingesta de la sustancia. Por eso la verdadera ascesis, la asquesis, es prepararse para la ingesta de la sustancia. Porque prepara para que el sujeto disfrute. Cuando el sujeto disfruta, se reencuentra con el sí mismo. Y eso lo aplicas a todo. El verdadero sentido con el que empezaron los anacoretas a abstenerse del sexo no era no tener sexo, y que se abstenían en el desierto y después de una prolongada abstinencia iban a la ciudad, a los barrios de las prostitutas. Claro, lo que vivían en una noche después de un periodo de abstinencia prolongado era la noche de la eternidad, lo que vivían ahí. Te potenciaba todo. Esa es la verdadera historia de los primeros anacoretas, que eso es lo que oculta la iglesia. Que los tipos, cuando bajaban del desierto, de las cuevas en las que estaban viviendo, iban a los barrios de la prostituta cuando iban a la ciudad. Pero ¿cómo te presenta la iglesia desde el paradigma de la cultura? No, los que iban a la cueva no tenían sexo. No, tampoco disfrutaban de la comida, nada. No. Un extremo. Y después te dice, y la iglesia, ¿qué te dice desde el paradigma de la cultura? ¿Y los que iban a los barrios de las prostitutas? Unos pecadores. Ninguno disfrutaba, están todos condenados. En ninguno de los dos casos, fíjate, exactamente, no hay sujeto. Ese es el punto de la clave. Fíjate, en el ayuno el sujeto se potencia y se prepara para recibir o la sexualidad o el alimento o lo que sea. Entonces, después de un ayuno, la experiencia que toma el sujeto de esa vivencia está amplificada. Entonces es mucho más factible de llegar a un estado agápico desde ese estado. Por eso siempre se dice, o sea, de la tradición, hay como normas para manejarse en la vida desde el sujeto, que nadie respeta. Por ejemplo, coma cuando tenga hambre. La mayoría de las personas cuando comen no necesariamente tienen hambre. ¿Por qué? Porque el comer cuando tenés hambre garantiza que disfrutes de la comida. Y el disfrute invita al sujeto. Tener sexo, lo mismo. Cuando estás en un estado de excitación, que garantiza el brillo. Porque la excitación, que es un principio, tiene que tener como resultado el brillo. Lo que se excita brilla. Y lo que se busca en la sexualidad es el brillo y la luz, para que esa luz ilumine todos los demás ámbitos de la vida. ¿Por qué las mujeres prenden velas? ¿No? Cuando quieren tener una noche agápica de sexualidad. Pues buscan eso. Y, o sea, desde su característica femenina, desde Afrodita, se busca que esa noche sea de excitación, brillo y luz. Y que eso sature a todas las demás áreas de la vida. Y sea un agape, una celebración.
Pero fíjate que eso está en todo. Y eso estamos hablando simplemente del ámbito de la personalidad. Eso en otro nivel, por ejemplo en la disciplina del Tantra, en la tradición, particularmente en la escuela Kaulika del Tíbet, que eran los únicos monasterios los cuales eran mixtos. Había varones y mujeres. La escuela Kaulika del Shivaísmo, Cachemir, en Cachemira, en los cuales los varones y las mujeres se unían en connubio buscando en sí mismo. Esa era toda la disciplina. Que lo que inicialmente era la sexualidad sature toda la vida. Pues se consideraba que la enfermedad era la incapacidad de hacer connubio, o sea, de unir opuestos. Esa era la concepción de la enfermedad para el Tantra. Cuando alguien no puede unir opuestos en su vida, se enferma. Porque no disfruta. O sea, padece a los opuestos que no puede integrar. Entonces es como si tuvieras dos serpientes. O si te mueves para un lado, te pica una. Si te mueves para el otro lado, te pica la otra. Por eso los faraones en Egipto se sentaban en el trono del sí mismo. Fíjate que tenían las dos serpientes. Y ellos se situaban en un lugar estratégico del self, del sí mismo, en el cual ninguna de las dos serpientes de la dualidad los picaban. ¿Por qué? Porque hacían connubio. Por eso eso era la verdadera realeza, que venía de la realidad, del criterio de realidad que tenían esos seres. Entonces no eran realeza porque otro se lo daba, era porque vivían la realidad desde el sí mismo, y los demás reconocían a alguien cuando vivía de esa manera. Ese es el linaje del espíritu. Así que bueno, vamos a introducirnos en la segunda parte, con esta breve introducción que nos permitió el vino. Bueno, hoy habíamos mencionado que el arquetipo clave de esta época, del Kali Yuga, de la Edad de Hierro, es en el varón Prometeo y en la mujer Pandora. Vamos a empezar con Prometeo. Prometeo en el mito es un dios, no es un héroe, es más que un héroe. Es hijo de un titán, del titán Japeto. Ya de por sí los hijos de los titanes eran hijos cuyo padre, como titán, se había rebelado contra los dioses. Entonces ya eso marca un linaje. O sea, el linaje titánico alude a la capacidad de ir en contra de todo, en contra de los dioses, de los hombres y de los demonios. O sea, es alguien que es un sujeto que difícilmente se va a arrodillar ante algo o alguien. Ese es el linaje de Prometeo, hijo de un titán. Así como Afrodita en el mundo griego simboliza lo que no pertenece a lo arquetípico en lo femenino, Afrodita simboliza ¿qué? La sexualidad, la capacidad de unir opuestos. La encarnación de Afrodita era Helena de Troya. Y fíjate que Helena, ¿qué era Helena? ¿Qué rol tenía Helena? ¿Era madre? No necesariamente. ¿Era hija? No estaba encerrada en el arquetipo de hija. ¿Estaba encerrada en el arquetipo de esposa? No. ¿Hermana? Tampoco. Entonces, ¿qué era Helena?
la encarnación de Afrodita. ¿Por qué tenía ese encantamiento para con todos los varones? Porque es la capacidad de la mujer cuando está más allá de lo arquetípico, cuando no queda encerrada en un rol fijo. Por eso Helena era deseada, porque Helena encarna la mujer que es fiel a su deseo, por encima de todo. No al deseo de otro, sino al deseo propio. De ahí viene el brillo, y por eso los héroes la quieren raptar, para llevársela, porque les reconoce que tiene brillo, pero porque es fiel a sí misma. No se deja fagocitar por ningún rol arquetípico. Eso es Afrodita. Entonces, así como Afrodita en el mundo griego simbolizaba la sexualidad, Zeus significaba la ley, el padre, el nombre del padre. Y Prometeo simboliza al ser humano en la forma simbólica, o sea, desde el registro de lo simbólico. Al hombre como posibilidad. Pues fíjate que en el itinerario de Prometeo le roba el fuego a los dioses, a Zeus. O sea, tiene la capacidad de llegar al Olimpo. Se lo entrega a los hombres, tiene la capacidad de ir a lo humano. Pero después lo condenan los dioses. Y termina en la piedra con el águila devorándole el hígado, o sea, en el inframundo. Entonces la figura de Prometeo es una figura que puede acceder al Olimpo, vivir en la tierra y descender al Hades. Quiere decir que no está determinada arquetípicamente. Esa es la condición que simboliza la posibilidad del ser humano. O sea, nosotros como humanos, estando en la vida, en este plano de significación, ¿no? Desde la proclivitas, desde los designios, somos menos que los dioses. Pero tenemos la posibilidad de ser más. ¿Por qué? Porque si somos fieles al sujeto de deseo y al sí mismo, desde lo humano, desembocando en sí mismo, somos más que un dios. Porque los dioses no tienen que... Los dioses están presos de sus argumentos arquetípicos divinos. Pero el ser humano no. Los ángeles son criaturas, lo que se llama preternaturales. Quiere decir que están definidas arquetípicamente. No pueden salir de un argumento. No pueden dejar de hacer lo que hacen. Son así porque no pueden dejar de ser eso. Pero eso significa que son arquetípicos. Fíjate, Prometeo no. Entonces ya ahí tenés una primera característica. En el mito, Prometeo tiene un gemelo, un doble, que es el hermano, que se llama Epimeteo. Entonces ya ahí hay otra clave, que es la clave de el doble. Porque el gemelo es el que ve lo que el otro no ve. Es el que completa la visión de 360 grados de la esfera, que es el espíritu. O sea, Prometeo como alma designada, arquetípica, no ve 360 grados, porque el alma no puede ver 360 grados. Porque como decía Platón en el banquete, está partida. Es un semicírculo. No es un círculo completo, no es una esfera. Entonces, el gemelo en el mito es el que tiene la capacidad de completar lo que el hermano no ve o no percibe. Entonces, el ser humano, de acuerdo a este mito de Prometeo,
tiene un aspecto prometeico y un aspecto epimeteico. Tiene la doble herencia. Esto es muy interesante. Acá entramos en los aspectos más picantes de la mitología. La etimología de Prometeo es Prometheus en griego, o en el caso del hermano, Epimetheus. La raíz met de Prometeo y Epimeteo procede de una raíz griega que se llama met. Esta misma raíz met es la que forma matema, matesis, que significa la fórmula del conocimiento formulada desde el sí mismo. O sea, met en griego es formular algo desde una fórmula de conocimiento, pero desde el sí mismo. Es una fórmula clave que te permite que en la fórmula, en la manera de formular algo, el sujeto tiene acceso al sí mismo. Eso es un matema. Eso está en Prometeo y en Epimeteo. Es una manera de manejarse en la vida, de vivir, de caminar, que le permite al sujeto contactar con el sí mismo. Eso en una fórmula es un matema. En un argumento arquetípico es una matesis. Ahí quiere decir que está el mito de Prometeo y Epimeteo, los dos, porque trabajan como hermanos gemelos para completar la esfera. ¿Qué significa Prometeia? Que es un sustantivo en griego. Significa conocer con anterioridad. Quiere decir que Prometeo es el que conoce con anterioridad en nosotros. Es esa parte en nosotros que conoce con anterioridad. Es esa parte que cuando te encontrás, si vos sos mujer, te encontrás con un varón, es esa parte que te dice todo tal cual es antes de experimentar. Y vos después decís, pero si yo me di cuenta que todo esto iba a ser así, porque ¿por qué no lo escuché? Porque eso te lo dijo tu parte prometeica, que es el que conoce con anterioridad. Y después está la parte del gemelo, del hermano, que es Epimeteo. ¿Qué quiere decir Epimeteo? No es conocer con anterioridad, es conocer sobre la situación. O sea, conocer sobre la situación después de haberla experimentado. Lo contrario. Entonces, Epimeteo es el que te dice, después que pasaste por la experiencia, sí, claro, lo que pasa es que vos te juntaste con esta persona que te llevó a este lugar y viviste esto, esto y esto y desembocaste en esta situación. Es el experto, que te baja línea. Pero con el diario del lunes. Ese es Epimeteo. Fíjate, los paradigmas de la cultura, ¿desde dónde se manejan? ¿Desde Prometeo o desde Epimeteo? Epimeteo. Todos los paradigmas de la cultura hablan desde el diario del lunes. ¿Viste? O sea, vos prendés hoy la tele y aparecen los economistas diciendo, no, lo que pasa en el 2001, lo que pasó fue que esto y esto, no entraron dólares, pasó esto, el FMI dijo tal cosa. Pero siempre después te explican lo que pasó. Nunca antes. La religión te explica las cosas después que pasan, no antes. La política son los reyes de explicar después las situaciones. Todos bajan línea, pero siempre después que pasan las cosas. Fíjate, los 4 paradigmas de la cultura son Epimeteo.
Y para los griegos, Epimeteo es el hermano tonto de Prometeo. Es el hermano tonto, desde el mito, porque es el hermano que está condenado a repetir lo mismo, sin aprender nada. O sea, la parte en nosotros que necesita experimentar para darse cuenta, nunca aprende. Fíjate, en los hechos de nuestra vida lo podemos comprobar. La parte que necesita experimentar y que después baja línea, diciendo, explicando cómo son las cosas, todo eso, siempre termina tropezando con la misma piedra. Siempre. Es Epimeteo, es el hermano tonto de Prometeo. Únicamente desde lo prometeico, que es el origen, podés percibir el argumento arquetípico antes que se desarrolle. Pero fíjate, los dos hermanos conforman lo humano. Están La intuición, las dos tendencias. la razón. Las dos tendencias. Epimeteo es análogo a la razón, claro. Es análogo a la razón. La razón, fíjate, la razón necesita los datos y explica lo que ya pasó. Y la intuición puede anticiparse a lo que puede llegar a pasar. Esa es la diferencia entre Prometeo, que sería el espíritu, y Epimeteo, que es el lugar del alma. Fíjate, los griegos le dan a Epimeteo, que es al alma, el lugar del gemelo tonto. Porque si vamos a los hechos, el alma tiene un registro de lo milenario. Nada más que en el último año platónico tiene un registro de 25.000 años. Si vamos al hecho de que un espíritu para liberarse necesita vivir una vida desde la existencia, una sola vida, no es necesario más. O sea, una vida escribiendo su propio libro. Terminó, no necesita encarnar más. ¿Por qué son necesarias tantas encarnaciones? Porque el alma es Epimeteo. Acumula experimentación, se da cuenta de las cosas después. No aprende más. Y no aprende nunca. Es Epimeteo. Entonces, desde el alma pueden pasar 25.000 años más, 3 millones de años más, 500 millones de años, y el alma va a estar sentada en su registro milenario explicando todo lo que pasó y por lo cual no se pudo liberar. Por ejemplo, todo el mito extraterrestre, tomándolo a nivel mítico, o decís, bueno, los que postulan la existencia de lo extraterrestre, que básicamente son 3 razas, de lo que dicen. Están los reptilianos, que son los que cambian de forma, que necesitan un linaje de sangre determinado y van cambiando de forma, tienen el channeling, que son todo lo que sacaría Sitchin con Nibiru y toda esa cuestión. Después están los nórdicos altos, de 2 metros, que son los noruegos de 24 dientes, que son los extraterrestres altos, que parecen nórdicos. O si no están los cabezas de hormiga, viste, que tienen los ojos almendrados, que son los enanos esos que tienen la cabeza grande, que parece que tienen una cabeza de hormiga. Básicamente toda la tipología extraterrestre podés clasificarla en alguno de esos 3 tipos. Lo interesante es, cuando vos empezás a investigar, ¿qué dicen los expertos que tuvieron contacto con esas 3 razas que vienen a la Tierra? En los 3 casos son grandes registros milenarios, mucho más avanzados que la humanidad, pero que no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso vienen acá. Entonces están... Lo que decías
Los enanos cabeza de hormiga están con las abducciones, intentando a ver el código genético, a ver qué hacen, raptan a los seres humanos, hacen los experimentos, chupacabra, raptan a las vacas, le sacan sangre, hacen experimentos. Están obsesionados con la genética. Los noruegos de 24 dientes, los grandotes esos rubios, que dice que son los antepasados de los vikingos, dice que están con los norteamericanos en las bases abajo ahí de Estados Unidos, y que a cambio de tecnología necesitan aprender cosas de los humanos. Porque, por ejemplo, ellos tienen una herida y les tarda en cicatrizar 50 años cuando se cortan el cuerpo. Y los norteamericanos dicen que los tienen que tratar con mucho cuidado, los militares, porque dice que se ofenden con facilidad esta gente, y que dice que si los llegas a mirar mal o a decir una palabra de más, te agarran, te aprietan el cuello y te matan. Así, se ponen muy nerviosos. Entonces vos decís, pero entonces, ¿para qué le sirve toda la evolución si son así? Y te dicen, no, claro, pues son los antepasados de los vikingos. Viste que los vikingos también se ponen nerviosos y rompen todo. Porque son descendientes de estos. Pero entonces, vos decís, llegás a la conclusión que vos decís, ¿y para qué le sirvió toda esa evolución, supuestamente, que es más que lo humano? ¿Es más que lo humano? En esencia, o sea, desde el espíritu, desde el sí mismo. ¿Es más? No. Es desde el alma esa evolución. Pero fíjate que se topan con límites epimeteicos, en el cual siempre repiten lo mismo. Y llegan hasta ahí. Y después están los reptilianos, los otros, los que cambian, los que parecen lagartos y asumen la forma humana. Pero vos decís, si pueden cambiar tanto de forma, ¿por qué necesitan un solo linaje de sangre? Y no pueden zafar de eso. Quiere decir que están presos de un esquema, cualquiera de las tres tipologías. Están presos de un esquema del alma. Los cabezas de hormiga pues son científicos. Todo lo que hacen son como científicos. O no, porque el mito de Prometeo que acabas de describir es idéntico al de Enki / Lucifer. Idéntico. Es robarle el fuego a los dioses que eran los que habían llegado y llevárselo a los hombres. Entre ellos seguramente debe haber algún sujeto. Claro, bueno, pero Enki, claro, ahí entramos en otro mito. Claro. No es el mismo mito. Porque Enki, en el mito, crea a los seres humanos como esclavos. Y por eso les da la luz del conocimiento. Claro, pero no les da nada a la luz del conocimiento. Dice, ustedes van a ser la raza, cuando los crea, que van a bajar a las minas a buscar el oro para los extraterrestres. Porque necesitaban llevarse el oro al planeta de ellos. Porque con el oro lo ponían a los aparatos y purificaban la atmósfera. Pero crean a la humanidad como raza de esclavos. ¿No es la de los sumerios? Bueno, es el mito de los sumerios. Enki y Enlil, que son dos hermanos. Claro, por eso te digo que se parece tanto y en realidad no es él el que lo genera, sino una hermana. Está bien, pero lo importante acá es ver cuál es el gemelo sabio y cuál es el gemelo tonto, para no comprar pescado podrido. Porque a nosotros nos venden la historia cambiada. Los paradigmas de la cultura a nosotros nos venden que el gemelo tonto es el sabio. Ese es el tema en cuestión. A nosotros la cultura nos vende que Epimeteo es recopado, ¿no? El espiritualismo, New Age, es el culto a Epimeteo, al registro milenario, al alma. ¿Y el gemelo sabio dónde está? Claro, el gemelo sabio no puede ser
vendido como un producto por la cultura. Porque no lo puedes degradar a la sabiduría. Pues la sabiduría te habla desde el origen. Claro, no lo puedes degradar. No lo puedes usar para otra cosa. A Epimeteo sí. No entra dentro de la cultura. Entonces fíjate, ya ahí hay una cuestión. Entonces siempre la orientación en el sujeto va a ser del aspecto prometeico, o sea, de la parte de uno que conoce con anterioridad, sin necesidad de experimentar. El sueño vigílico, producido desde los paradigmas de la cultura, nos van a vender todo el tiempo que compremos a Epimeteo, que es el experto que te comenta las cosas con el diario del lunes. Desde la economía, desde la política, desde la religión y desde la ciencia. La cultura hoy es la entronización de Epimeteo, del gemelo tonto. Y eso es lo que hay, fíjate, por eso trajimos el tema del mito extraterrestre, para demostrar que es la entronización de Epimeteo tal cual se plantea. Porque ninguna de estas tres subrazas, más allá de que existan o no, a mí no me interesa eso, lo que me interesa es el símbolo. Porque desde el registro de lo simbólico vos podés aprender como sujeto. Eso es lo interesante. Entonces, el sujeto, si ve un plato volador que baja, va a saber leer lo que tiene adelante. Entonces, si baja un enano cabeza de hormiga, el sujeto va a decir, este tipo no me puede enseñar nada, porque no tiene registro de lo real, no tiene cuerpo. ¿Viste? Tiene el cuerpo todo chiquitito. Tiene la boquita como un piquito. No tiene cuerpo, tiene un exceso de intelecto, por eso son científicos, y no tiene genitales. Son andróginos. No tiene genitales. Dicen que llegaron a los Andes. No tiene registro de lo real. Entonces el sujeto dice, esto es extremadamente sospechoso. Yo a esa nave no entro por la duda. Si baja un noruego de 24 dientes, un alto rubio, que vos cualquier cosa que diga se pone nervioso y te mata, vos decís, este tiene problema con el registro del imaginario, o sea, con el plexo solar. O sea, es el problema del guerrero. ¿Cuál es el problema del guerrero? El plexo solar. Confundir el coraje con la cólera. Por eso en la mitología nórdica, vos ves que los guerreros de Odín, de Wotan, es una horda furiosa. Y los ritos de iniciación que tenía que estar uno muy lejos del otro cuando despertaban el furor guerrero, porque si no se mataban entre ellos. O sea, cuando despertaban la hostilidad del espíritu, no tenían que tener a nadie cerca, porque si no repetían la confusión, confundir el coraje con la cólera. Una fuerza ciega. Es una fuerza ciega. Entonces fíjate, eso también es estar preso de un esquema del alma. Pues como decíamos en el seminario anterior, ¿cuál es la quimera del guerrero? El ser fagocitado por el león en el plexo solar. Transformarse en un león furioso. Y ahí el guerrero deja de ser sagrado. Y deja de orientarse hacia el espíritu. Se transforma en una fiera salvaje. En algo que es menos que humano, no que es más que humano. Ese es el riesgo. Fíjate, esa es la tipología de los extraterrestres altos nórdicos. Parece todo muy lindo. Sí, es como estar con un león. Es todo muy lindo hasta que se enoja. Sí. Y después el tercer tipo, los reptiles, los que cambian de forma y todo eso. Bueno, esto tiene problemas con los registros simbólicos, dice el sujeto.
tiene problemas con el símbolo. ¿Por qué? ¿Cuál es el símbolo del reptil? Los reptiles se transformaron en aves cuando accedieron al sí mismo. O sea, el sí mismo del reptil es un ave. Por eso el mago escucha el lenguaje de los pájaros, de las aves. O sea, de los que antes fueron reptiles y pudieron mutar volando en alas del sí mismo. Por eso ese es el lenguaje de los pájaros del espíritu. Pero si alguien continúa desde el sujeto siendo reptil y repitiendo siempre el mismo esquema del reptil, sin volar en alas del sí mismo, es alguien que se liberó o que está preso de un esquema. Está preso de un esquema. ¿Qué es, Prometeo o Epimeteo? Epimeteo. Entonces ves cómo desde el sujeto, aplicando este mito, simplemente un tema extraterrestre. Yo me acuerdo cuando fui a los congresos esos de ufología, íbamos con el grupo. Claro, no es todo cualquier cosa, sino que tenés que tener un criterio para evaluar desde el sujeto todo eso. No es todo lo mismo. Con el agravante de que en esos congresos, que le sacan fotos a todo, es lo mismo. Un elemental de la Tierra, un fenómeno paranormal o un fenómeno extraterrestre. Confunden todo y meten todo en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque no se lee desde el sujeto. Únicamente desde el sujeto podés leer y jerarquizar, como decíamos, lo que es más y lo que es menos. Pero únicamente eso desde Prometeo, o sea, desde lo prometeico. ¿Por qué? Porque Prometeo no está condicionado arquetípicamente. Epimeteo termina con el culto a la técnica, que fíjate que es la civilización actual. La civilización actual es el culto a la técnica. Entonces, el servicio meteorológico, por ejemplo, vos ves, prende la tele o el celular, ves el Weather Channel, ¿en qué se basa? En Epimeteo, en la técnica. En relación a las estadísticas de lo que pasó, ¿no? Con determinados fenómenos meteorológicos, proyectan lo que puede llegar a pasar. ¿Aciertan alguna vez? Casi nunca. Casi nunca. O sea, simplemente por el hecho de que si hicieras una estadística y ves cuántas veces ha acertado el servicio meteorológico, y la gente sigue creyendo, como si fuera infalible. En el campo la gente con solo oler así ya sabe si va a llover o no y siempre acierta, ¿no? Y más intuición. Eso es más prometeico. Claro. Pero siempre se da el dilema en la vida. Que hoy la ciencia se basa en estadística. ¿Se basa en qué? En el pasado. Claro, En lo que pasó, ¿no? Técnicas, En la ciencia, ¿qué es? Repetir según el paradigma científico, respetando la misma fórmula, ¿no? Si acumulas determinados resultados que se repiten, entonces podés postular una verdad científica. Pero ¿eso qué es? ¿Prometeo o Epimeteo? Epimeteo. Sí, siempre apoyado en el pasado. Exacto. La revista Cosmopolitan, por ejemplo, que es de hecho, o sea, todos los tips para las relaciones de las mujeres con los hombres, todo eso. ¿Qué? ¿Prometeo o Epimeteo? Todo Epimeteo. Todo Epimeteo. Porque se basa todo en si te pasó esto, esto y esto y esto y esto, es porque va a pasar esto, esto, esto y esto. Epimeteo puro. Cuando hablan de los varones, nos enseñan. Bueno, sin profundizar de que si uno ve quiénes son los editores responsables de la revista Cosmopolitan, no son ni varón ni mujer. Claro. Claro. Ahí ya está.
Claro, exactamente. Que va. Son seres que no son, ni ocupan el lugar de varón, ni ocupan el lugar de mujer. Como los mismos que manejan la moda. Entonces, el saber que bajan a través de esos medios no son ni para evitar el lugar de varón, ni para evitar el lugar de mujer. Por eso la mayoría de las mujeres viven solas hoy. Y los varones también. Y cada vez más. ¿Por qué? Porque desde el paradigma de la cultura hoy no se valoriza el lugar de varón y el lugar de mujer. Entonces eso es clave. Para culminar con Prometeo y para enfatizar el carácter no arquetípico de Prometeo, en la mitología antigua, ¿quién lo libera a Prometeo? Hércules, Heracles. Heracles, hijo de Zeus, Hércules, es el que libera a Prometeo. Pero no es uno de los 12 trabajos de Hércules. Que los 12 trabajos que le encargan a Hércules, uno por cada signo del zodíaco, son los 12 trabajos arquetípicos. O sea, los trabajos que hace Hércules, uno en cada signo del zodíaco, es el recorrido de los argumentos arquetípicos. Pero cuando libera a Prometeo, eso es algo que está fuera de los 12 trabajos, está más allá. Es lo que se llama parerga, es decir, un trabajo marginal. Ahí libera a Prometeo. Quiere decir que la cuestión de Prometeo no está dentro de lo arquetípico. Fíjate. Número 13. Es lo que está más allá. Es hiperbórea, más allá de Bóreas, o sea, de lo arquetípico. La relación de Heracles con Prometeo remite al mito de Hiperbórea, porque es lo que está más allá de lo arquetípico. Eso se da en el último momento del mito de Prometeo, cuando lo libera Heracles. Fíjate, había 2 textos en relación a Prometeo. Prometeo encadenado y Prometeo liberado. ¿Cuál es el que quedó? Y que guardaron las copias. A ver si adivinamos. ¿Cuál guardaron todas las copias? Que esto que no se pierda, porque es muy importante. Prometeo encadenado. Y Prometeo liberado, que es el más importante. Ah, no, de eso no guardamos nada. Eso no guardamos, no hay copias. ¿Cómo no hay copias? Si es lo más importante. Ahora, ¿quién seleccionó lo que era importante o no? ¿Prometeo o Epimeteo? Epimeteo. Este Epimeteo es un loco. El hermano tonto. O sea, lo más importante que tenía que guardar, no lo guardó. Y hace el culto al encadenamiento. O sea, a Prometeo encadenado. Notable. Bueno, esas 2 tendencias están en nosotros. ¿Quién nos impide habitar el lugar de varón o mujer? ¿Prometeo o Epimeteo? Epimeteo. Epimeteo es esa parte en nosotros que se basa en la memoria, en el pasado, en todo lo que vivimos, que te dice, no te metas otra vez en esto, ya pasaste por esto, no tiene sentido apostar a lo nuevo. ¿Para qué te vas a abrir? Vas a ser vulnerable, te van a dañar, heridas psicológicas, sufrimiento, problemas, ¿no? Esa es la parte de Epimeteo. Es la parte que impide habitar el lugar de varón y el lugar de mujer. Si te pasó esto, te va a pasar. Exactamente. Por eso el culto a Epimeteo. Ese es el sueño vigílico. Ese es el estado de dormido. El pensar que si te pasó esto en el pasado,
te va a seguir pasando en el futuro. Sí, si seguís durmiendo, sí. Porque vas a repetir siempre lo mismo. Claro. Esa es la condición. Pero en estado de despertar no. Porque se despierta desde el lugar de varón y desde mujer. Ese es el lugar estratégico del despertar. Desde el único lugar que no te permite la cultura. Lo tenés que ganar por vos mismo, por vos misma. Yendo contra todo. Con el coraje. Desde el sujeto hacia el sí mismo. Por eso, hoy, ser varón y ser mujer es heroico. Porque está todo dado para que no seas ni varón ni mujer. Para que sea toda una mezcla inestable. Hoy puede ser cualquier cosa de la cultura menos varón y mujer. Puede ser transexual, mezcla con pajarito, lo que quiera. Ahí te entronizan de la cultura. Quinto sexo, sexto sexo, lo que queda. Malabares en el aire. Como decía el verso. Y tiran serpentinas. Unas gruesas, otras finas. Y sigue el carnaval. Eso es el paradigma de la cultura.